El ataúd de caoba pesaba exactamente 800 kilos. Estaba suspendido sobre el mármol frío de la Catedral de Chicago, rodeado por la élite financiera de la ciudad. Era el 31 de diciembre, y afuera, una tormenta de nieve amenazaba con sepultar las calles bajo un manto de hielo implacable. Arturo Castillo se mantenía de pie en la primera fila, inamovible como una estatua. Tenía 42 años, y era el director ejecutivo de Industrias Castillo, un imperio inmobiliario forjado con sangre, sudor y una crueldad calculada. Su rostro era una máscara perfecta, tallada por décadas de disciplina corporativa y represión emocional. Su padre, Ignacio Castillo, yacía dentro de esa caja de madera oscura. Ignacio le había enseñado una única y brutal lección desde la infancia. Le había repetido hasta el cansancio que las emociones eran pasivos financieros, debilidades fatales que los enemigos usarían para destruirte. Esa duda lo persiguió durante el resto de la noche, clavándose en su pecho como un fragmento de hielo. El metal congelado de la barandilla parecía quemarle las palmas de las manos, pero no se apartó. Se quedó allí, respirando el aire cortante de la tormenta, dejando que el viento helado se llevara los últimos restos del hombre que solía ser. Sabía que la junta directiva de Industrias Castillo estaría en pánico, gritando órdenes en teléfonos seguros, buscando desesperadamente a su líder desaparecido. Sabía que las acciones de la compañía abrirían a la baja en la bolsa de valores a la mañana siguiente. Sabía que los abogados estarían redactando planes de contingencia para salvar el patrimonio familiar. Pero mientras miraba la nieve caer sobre la ciudad que su padre había conquistado, Arturo sintió una extraña y absoluta ligereza. El imperio de concreto y cristal ya no le importaba. La verdadera crisis no estaba en una sala de juntas a 50 pisos de altura, sino en la habitación detrás de él, donde dos niños dormían sin saber que su padre estaba aterrorizado de fallarles. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la nieve sucia de Chicago, Arturo ya había tomado su decisión. No habría vuelta atrás. No habría compromisos a medias ni negociaciones corporativas. 6 meses después, el hielo de Chicago era solo un recuerdo lejano, una pesadilla de la que finalmente había despertado. El sol de la tarde caía con una fuerza implacable sobre los suburbios de Austin, Texas. La luz dorada bañaba las calles tranquilas, y el aire espeso olía a tierra seca, a pasto recién cortado, y a la promesa de un verano interminable. Arturo estaba parado en el jardín delantero de una casa de un solo piso. No había rejas de hierro forjado, ni guardias de seguridad patrullando el perímetro, ni un inmenso camino de entrada de mármol italiano. Era una casa modesta, con paredes de ladrillo rojo, un porche de madera y un gran roble en el patio trasero. Estaba ubicada a solo 3 calles de la casa de Aurora. El mundo financiero internacional todavía estaba en estado de shock por su decisión. Los periódicos económicos habían dedicado portadas enteras a la aparente locura del heredero de Industrias Castillo, llamándolo el suicidio corporativo de la década. Arturo había delegado el control diario de la empresa a una junta directiva externa. Había trasladado solo una pequeña sede secundaria a Texas, conservando el título de presidente pero abandonando las trincheras de la guerra inmobiliaria. Había renunciado a su trono de hielo. Había cambiado los trajes de lana italiana hechos a la medida por pantalones de mezclilla desgastados y camisas de algodón. Y, sin embargo, mientras sostenía una manguera de jardín para regar los rosales frente a su nueva casa, se sentía más poderoso y rico que nunca. La puerta de madera de la casa se abrió de golpe, interrumpiendo el sonido del agua cayendo sobre la tierra seca. Gael salió corriendo como un pequeño huracán incontrolable. Estaba descalzo, llevaba pantalones cortos y una capa de superhéroe roja atada torpemente alrededor del cuello. El niño de casi 5 años saltó directamente hacia el charco de barro, que se había formado cerca de las flores. Aterrizó con ambos pies, riendo a carcajadas mientras el agua sucia salpicaba en todas direcciones. Arturo soltó la manguera y corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde para evitar el desastre. Gael estaba cubierto de lodo de pies a cabeza. Grandes gotas marrones salpicaban la camisa blanca y limpia de Arturo, manchando la tela de algodón. Hace 6 meses, una mancha de café en su ropa habría provocado el despido inmediato de un asistente ejecutivo por incompetencia. Ahora, Arturo simplemente se detuvo, miró el rostro sucio y sonriente de su hijo y se arrodilló en el pasto húmedo. Comenzó a reír. Era una risa profunda,
ronca y verdadera, una vibración que nacía desde el fondo de su estómago y le llenaba los pulmones de aire limpio. Gael se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza y manchándolo aún más con sus manos llenas de tierra. Arturo lo levantó en el aire, haciéndolo girar bajo el sol implacable de Texas. El niño gritaba de alegría, llamándolo su monstruo del pantano gigante, y Arturo aceptó el título con un orgullo absoluto. Pero la paternidad no era solo un juego físico y ruidoso. También exigía una paciencia mental y una presencia emocional que Arturo había tenido que aprender desde cero. Más tarde esa misma tarde, después de bañar a Gael y dejarlo dibujando en la mesa de la cocina, Arturo salió al porche trasero. Encontró a Leo sentado en el suelo de madera tibia, rodeado de las piezas de un viejo reloj de pared que Arturo había comprado en un mercado de pulgas. Leo no jugaba como los demás niños de su edad. Él analizaba el mundo, buscando constantemente la lógica oculta detrás de cada mecanismo y cada comportamiento humano. El niño levantó sus grandes ojos color ámbar, esos ojos que eran un espejo exacto de los de Arturo. Con una voz seria y pausada, le preguntó a su padre por qué el tiempo no podía ir hacia atrás si los engranajes de bronce podían girar en ambas direcciones. Era una pregunta profunda, cargada de una melancolía inusual para un niño tan pequeño. Arturo se sentó a su lado en el suelo, cruzando las piernas. No le dio una respuesta rápida para salir del paso, ni lo ignoró mirando su teléfono celular. Pasó los siguientes 40 minutos explicándole con calma cómo funcionaba la entropía y el desgaste de las cosas. Usó palabras sencillas, dibujando pequeños esquemas con un lápiz en un cuaderno de papel. Leo escuchaba con una concentración absoluta, absorbiendo cada sílaba, procesando la información con su mente brillante. Cuando Arturo terminó la explicación, el niño asintió lentamente, comprendiendo la lección. Leo tomó un pequeño engranaje de bronce y lo colocó con cuidado en la palma de la mano de su padre. Mirando el metal brillante, el niño le dijo que, aunque el tiempo no pudiera retroceder para arreglar lo que se había roto antes, al menos ahora podían construir algo nuevo juntos. Esa simple frase, pronunciada con la inocencia brutal de la infancia, desarmó a Arturo por completo. Tuvo que apartar la mirada hacia el horizonte, fingiendo observar un pájaro en las ramas del roble, para que su hijo no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cada día, estos dos niños desmantelaban sus defensas corporativas, pieza por pieza, reconstruyendo su alma desde los cimientos. Ganarse la confianza de Aurora, sin embargo, era un proceso mucho más lento, silencioso y delicado. Ella había construido sus propias murallas de protección durante los 5 años que pasó criando a los gemelos completamente sola. Arturo sabía perfectamente que el dinero de Industrias Castillo no arreglaría el inmenso daño que su ausencia había causado. No intentó comprar su perdón con joyas costosas, ni con autos de lujo, ni con promesas grandiosas de viajes por el mundo. Sabía que Aurora despreciaba esa versión de él. En cambio, decidió demostrar su cambio a través de la consistencia implacable de sus acciones diarias. Se presentó todos los días, sin falta, a las 7 de la mañana en la puerta de su casa para llevar a los niños a la escuela. Aprendió a preparar los almuerzos escolares con una precisión militar. Se aseguraba de cortar las uvas por la mitad para que Gael no se ahogara, y de quitarle todos los bordes del pan a los sándwiches de Leo, tal como al niño le gustaba. Una tarde de martes, una fuerte tormenta de verano azotó la ciudad, y la tubería principal del fregadero en la casa de Aurora colapsó, inundando la cocina. En su vida anterior en Chicago, Arturo habría llamado a un equipo de plomeros de emergencia, pagando el triple de la tarifa, para que resolvieran el problema en minutos, sin que él tuviera que ensuciarse las manos. Esta vez, llegó a la casa de Aurora, con una pesada caja de herramientas de metal, que había comprado en la ferretería local. Se quitó los zapatos, se tiró al suelo mojado bajo el mueble de madera, y pasó 2 horas enteras peleando con las llaves de tuercas y la cinta de teflón. El espacio era estrecho, oscuro y olía a humedad. Cuando finalmente logró sellar la fuga, y salió de debajo del fregadero, estaba exhausto. Tenía una mancha negra de grasa cruzándole la frente, la camisa empapada en agua sucia y un pequeño corte sangrando en el nudillo de su mano derecha. Se sentó en el suelo de baldosas, respirando con dificultad. Aurora estaba apoyada contra el marco de la puerta de la cocina, observándolo en silencio. Llevaba unos pantalones de estar por casa y un suéter ligero.
Sostenía 2 tazas de cerámica humeantes con café recién hecho. Lo miró durante un largo rato, evaluando al hombre sudoroso, herido y cansado que tenía enfrente. Era una imagen tan lejana del inmaculado y frío director ejecutivo con el que se había casado, que casi parecía una ilusión. Aurora caminó hacia él y le ofreció una de las tazas. Sus dedos se rozaron brevemente al intercambiar la porcelana caliente. Arturo sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna vertebral, un recordatorio físico de cuánto la deseaba y cuánto la respetaba. Aurora sopló el vapor de su café y le dijo en voz baja que nunca en su vida pensó que lo vería arreglando una tubería rota. Arturo sonrió, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano, lo que solo logró ensuciarlo más. Le respondió, mirándola a los ojos, que estaba aprendiendo a arreglar las cosas con sus propias manos, en lugar de pagar para que otros ocultaran sus desastres. Aurora no dijo nada más. Tomó un sorbo de su café, pero la dureza defensiva en sus ojos oscuros se suavizó notablemente. Dio paso a una vulnerabilidad cautelosa, una pequeña chispa de esperanza que Arturo no había visto en su mirada desde los primeros años de su matrimonio. La madre de Aurora, Carmen, también observaba esta lenta transformación desde la distancia. Carmen era una mujer de raíces profundas, sabia, protectora y ferozmente leal a su hija. Había sido el pilar emocional y logístico de Aurora durante los años más oscuros y solitarios de la crianza de los gemelos. Al principio, cuando Arturo llegó a Texas, Carmen lo recibió con una frialdad sumamente cortés. Desconfiaba profundamente de las intenciones del multimillonario de Chicago, temiendo que se aburriera de jugar a la casita y volviera a romperle el corazón a su hija y a sus nietos. Pero las acciones constantes de Arturo comenzaron a hablar mucho más fuerte que los errores de su pasado. Carmen lo observaba en silencio desde la cocina, mientras él se sentaba en el suelo de la sala durante horas, ayudando a Gael a pintar con acuarelas, sin importarle que la pintura manchara los muebles. Lo vio cancelar sin dudarlo una videoconferencia urgente con un grupo de banqueros europeos, simplemente porque Leo tenía fiebre y necesitaba que alguien le leyera un libro sobre dinosaurios para poder dormir. Vio cómo Arturo priorizaba la familia sobre el capital, una y otra vez, sin dudar ni quejarse. Una noche de domingo, mientras Arturo ayudaba a lavar y secar los platos después de una gran cena familiar, Carmen se acercó a él en la cocina. El sonido del agua corriendo enmascaraba su conversación del resto de la casa. La mujer mayor le puso una mano cálida y arrugada sobre el hombro ancho. Con su voz suave pero cargada de una autoridad innegable, le dijo que un hombre verdadero no se mide por la altura de los edificios que construye, ni por los ceros en su cuenta bancaria. Le dijo que un hombre se mide por la sombra que proyecta para proteger a los suyos del sol inclemente de la vida. Carmen apretó ligeramente su hombro, y le dijo que finalmente estaba proyectando una buena sombra. Arturo tuvo que tragar saliva con mucha fuerza para deshacer el nudo que se formó en su garganta. Asintió en silencio, cerrando los ojos por un segundo, inmensamente agradecido por la aceptación y el perdón de la mujer que había cuidado a su familia cuando él fue demasiado cobarde para hacerlo. Las semanas se convirtieron en meses, y el calor sofocante del verano tejano alcanzó su punto máximo justo a tiempo para el 5º cumpleaños de los gemelos. Aurora había organizado una gran fiesta en el amplio patio trasero de su casa. El ambiente era vibrante, ruidoso y lleno de vida. Había docenas de globos de colores brillantes atados a las ramas bajas del gran roble. Una larga mesa de madera estaba cubierta de regalos, botellas de jugo y una enorme piñata de cartón con forma de nave espacial colgaba de una cuerda gruesa. El patio estaba lleno de niños corriendo en todas direcciones, padres del vecindario conversando animadamente y música alegre sonando en un pequeño altavoz portátil. Arturo estaba de pie junto a la parrilla de carbón, volteando hamburguesas con una espátula de metal. Llevaba un delantal oscuro sobre su camiseta, sudando profusamente bajo el sol implacable de la tarde. El humo de la carne asada le picaba en los ojos. Se sentía completamente fuera de su elemento corporativo, rodeado de conversaciones sobre escuelas primarias y alergias infantiles. Y sin embargo, mientras miraba a su alrededor, sentía con una certeza absoluta que este era el único lugar en todo el universo al que realmente pertenecía. Observó a Gael golpear la piñata con un palo de madera, demostrando una energía inagotable y salvaje, animado por los gritos emocionados de sus pequeños amigos. Aurora estaba de pie a pocos metros de distancia, riendo a carcajadas.
Su cabello oscuro caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una felicidad pura y sin filtros. Arturo sintió una opresión repentina en el pecho. Era un amor tan inmenso, tan abrumador y tan profundo, que casi le dolía físicamente respirar. Quería detener el tiempo en ese exacto segundo y vivir en ese instante para siempre. Cuando la piñata finalmente se rompió con un crujido fuerte, derramando una lluvia de dulces sobre el pasto, los niños se lanzaron al suelo en un caos de gritos y risas. En medio de la conmoción, Arturo notó que Leo se había alejado del grupo. El niño estaba sentado completamente solo en un banco de madera, bajo la sombra protectora del roble. Leo sostenía un pequeño telescopio de juguete que Arturo le había regalado esa misma mañana. Arturo dejó la espátula sobre la mesa. Se limpió las manos en el delantal y caminó lentamente hacia su hijo, esquivando a los niños que corrían con los bolsillos llenos de caramelos. Se sentó a su lado en el banco, respetando el silencio contemplativo del niño. Leo miraba a través del lente del telescopio, apuntando hacia las hojas superiores del árbol, estudiando las complejas venas verdes a contraluz. No parecía importarle en absoluto el ruido de la fiesta a sus espaldas. Sin apartar el ojo del pequeño tubo de plástico, Leo habló con esa voz seria, analítica y madura, que siempre lograba desarmar las defensas de Arturo. El niño dijo que había estado pensando mucho en el abuelo Ignacio, últimamente. Mencionó que recordaba claramente cuando el anciano los visitaba en secreto en Austin. Recordaba que les traía libros complicados sobre arquitectura, y que siempre los miraba con unos ojos muy tristes y cansados, como si estuviera buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Arturo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, a pesar del intenso calor del verano. El nombre de su padre todavía era una herida abierta en su interior, un recordatorio constante del imperio de hielo y crueldad del que había escapado a duras penas. Le preguntó a Leo, con una voz muy cautelosa y suave, qué estaba pensando exactamente sobre el abuelo. Temía que el fantasma de Ignacio Castillo lograra envenenar la mente de su hijo incluso desde la tumba. Leo bajó el telescopio lentamente y giró la cabeza para mirar a Arturo directamente a los ojos. Con la inocencia brutal y la claridad absoluta que solo un niño de 5 años puede poseer, le dijo que creía que el abuelo los había juntado a todos porque quería arreglar sus propios errores antes de morir. El niño continuó, sin parpadear, diciendo que el abuelo sabía perfectamente que estaba roto por dentro, y que la única forma de repararse un poco era asegurándose de que Arturo no se rompiera también, obligándolo a conocerlos. El mundo entero pareció detenerse por completo para Arturo. El ruido ensordecedor de los niños jugando, la música alegre del altavoz, el viento cálido moviendo las hojas del roble, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Las palabras de su pequeño hijo penetraron las últimas y más gruesas barreras de resentimiento que aún guardaba contra Ignacio. Su padre había sido un hombre innegablemente cruel. Había sido un tirano corporativo que le enseñó a temer al amor y a ver las emociones como debilidades fatales. Pero en su último aliento, en su acto final de manipulación maestra, le había entregado la llave de su propia salvación. Ignacio había usado su inmenso poder y su riqueza, no para destruir a sus enemigos esta vez, sino para forzar a Arturo a abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Lo había acorralado para salvarlo de una vida de soledad absoluta. Arturo atrajo a Leo hacia él, abrazándolo con una fuerza desesperada contra su pecho. Enterró el rostro en el cabello suave del niño, dejando que unas cuantas lágrimas silenciosas y calientes cayeran sobre la pequeña camisa de algodón. El olor a sol y a pastel de vainilla lo ancló al presente. Le susurró al oído, con la voz quebrada por la emoción, que tenía toda la razón. Le dijo que el abuelo había cometido muchísimos errores terribles en su vida, pero que traerlos a su mundo fue lo más perfecto y hermoso que hizo jamás. La maldición generacional de la familia Castillo, esa pesada cadena invisible de abandono, ambición desmedida y frialdad emocional, se rompió definitivamente en ese abrazo bajo el sol de Texas. Arturo supo en ese instante que el ciclo de dolor había terminado para siempre. La fiesta de cumpleaños terminó al caer la noche. Los invitados se despidieron uno por uno, llevándose a sus hijos cansados, sudorosos y manchados de chocolate. El patio trasero quedó sumido en un silencio pacífico, iluminado únicamente por unas luces en serie con bombillas amarillas que Aurora había colgado entre los árboles. Los gemelos estaban profundamente dormidos en sus camas,
absolutamente agotados por la emoción y el azúcar del día. Arturo y Aurora se quedaron solos en el patio, recogiendo los vasos de plástico vacíos, los platos de cartón y los restos de papel de regalo esparcidos por el pasto. El aire nocturno era cálido, denso y reconfortante, cargado con el canto rítmico de los grillos ocultos en los arbustos. Arturo tomó una gran bolsa de basura negra y la ató con un nudo firme. Mientras lo hacía, sintió el peso constante de la mirada de Aurora sobre él. Ella estaba de pie junto a la larga mesa de madera, sosteniendo un globo rojo desinflado entre sus dedos. El silencio entre ellos ya no era tenso, ni estaba cargado de los amargos reproches del pasado. Era un silencio cómodo, maduro, lleno de palabras no dichas y promesas silenciosas de un futuro diferente. Arturo dejó la bolsa en el suelo y se acercó a ella lentamente, acortando la distancia física que los había separado durante 5 largos y dolorosos años. Se detuvo a 1 metro de distancia, mirándola a los ojos con una intensidad suave. La luz amarilla y cálida de las bombillas se reflejaba en el rostro de Aurora, resaltando su belleza serena, su fuerza y la paz que irradiaba. Arturo respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía con la misma fuerza que cuando era un adolescente. Con una voz baja, profunda y ligeramente nerviosa, una voz que jamás habría usado en una sala de juntas frente a sus rivales, Arturo rompió el silencio de la noche. Le dijo que sabía perfectamente que había pasado mucho tiempo. Le confesó que sabía que todavía tenía mucho que demostrarle todos los días para ser digno de su confianza. Pero tragó saliva y le preguntó si, tal vez, algún día de esa semana, ella aceptaría salir a cenar con él. Se apresuró a aclarar, moviendo las manos con un ligero nerviosismo, que no sería una cena para hablar de la logística escolar de los niños, ni una reunión de coparentalidad. Le pidió una cena real, solo ellos dos. Se lo pidió como un hombre que invita a salir por primera vez a la mujer que, en el fondo de su alma, nunca dejó de amar. Aurora lo miró fijamente. Sus ojos oscuros e inteligentes buscaron en el rostro de Arturo cualquier rastro del antiguo, arrogante y frío director ejecutivo que la había empujado a huir. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró a un hombre vulnerable, honesto, cansado pero inmensamente feliz, dispuesto a arriesgar su corazón sin escudos ni defensas. Una sonrisa lenta, hermosa y llena de luz se dibujó en los labios de Aurora, iluminando todo su rostro. Ella dejó caer el globo rojo sobre la mesa de madera, dio un pequeño paso hacia él, acortando la última distancia, y asintió suavemente con la cabeza. Le respondió, con una voz llena de calidez, que le encantaría ir a cenar con él. Arturo sintió que el aire volvía a sus pulmones de golpe, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años. La miró con una gratitud infinita, sabiendo con absoluta certeza que este era el verdadero comienzo de su redención como hombre y como pareja. Unas semanas más tarde, una lluvia torrencial de verano comenzó a repiquetear contra los cristales de la casa de Aurora. La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas de cristal, y los truenos retumbaban profundamente en la distancia, haciendo vibrar el suelo. Pero dentro de la sala de estar, el ambiente era cálido, seguro y estaba lleno de risas incontrolables. Arturo, Aurora, Leo y Gael estaban sentados en el centro de la gran alfombra de la sala. Estaban rodeados de docenas de cojines del sofá, sillas del comedor volcadas y todas las sábanas y mantas que habían podido encontrar en los armarios de la casa. Estaban en medio de la construcción de un gigantesco fuerte de mantas. Gael corría de un lado a otro por la sala, tropezando con sus propios pies, trayendo almohadas pesadas como si fueran ladrillos esenciales para la supervivencia de la estructura. Leo, por su parte, dirigía la arquitectura del refugio con una seriedad cómica. Le indicaba a Arturo exactamente dónde debía colocar una sábana azul para maximizar el espacio interior sin comprometer la integridad estructural del techo de tela. Arturo estaba de rodillas en el suelo, atando una esquina de la sábana a la pata de una silla de madera pesada. Llevaba una camiseta gris muy desgastada y pantalones de chándal cómodos. Aurora estaba arrodillada a su lado, sosteniendo el otro extremo de la tela tensa. De repente, uno de los nudos cedió, y la estructura colapsó parcialmente, dejando caer una manta pesada directamente sobre la cabeza de Arturo. Aurora estalló en una carcajada limpia y cristalina. Arturo salió de debajo de la tela con el cabello completamente alborotado, fingiendo una indignación exagerada,
lo que provocó un ataque de risa aún mayor en los gemelos. Aurora se inclinó hacia adelante, aún riendo. Con un gesto increíblemente natural, íntimo y lleno de ternura, levantó la mano y le apartó un mechón de cabello oscuro de la frente a Arturo. Sus miradas se cruzaron a escasos centímetros de distancia. En ese breve y silencioso instante, compartieron un universo entero de comprensión, perdón y un amor renovado. Finalmente, después de varios intentos fallidos, el fuerte de mantas estuvo terminado. Los cuatro se arrastraron con cuidado hacia el interior del refugio de tela. El espacio era pequeño, oscuro y maravillosamente acogedor, aislado del ruido de la tormenta exterior. Estaba iluminado únicamente por una pequeña linterna de plástico amarillo que Leo sostenía en el centro. Arturo se recostó contra un montón de cojines suaves. Gael se acurrucó inmediatamente bajo su brazo derecho, buscando su calor, mientras Leo se apoyaba contra su hombro izquierdo, sosteniendo la linterna con cuidado. Aurora se recostó a su lado, suspirando de satisfacción, y descansó su cabeza suavemente en el pecho de Arturo. Él rodeó los hombros de Aurora con su brazo libre, atrayéndola aún más cerca de su cuerpo. Escuchó el sonido constante y rítmico de la lluvia golpeando el techo de la casa. Sintió el calor reconfortante de sus dos hijos, respirando tranquilamente contra sus costados. Sintió el latido constante y fuerte del corazón de la mujer que amaba, latiendo al unísono con el suyo. Arturo cerró los ojos en la penumbra del refugio, dejando que una paz absoluta, profunda y desconocida lo inundara por completo. Había pasado toda su vida adulta construyendo rascacielos de cristal y acero, persiguiendo un poder vacío y solitario en una ciudad congelada. Había creído ciegamente la mentira de su padre. Había creído que un imperio se medía en miles de millones de dólares, en el miedo de sus rivales comerciales y en la frialdad de sus decisiones. Pero ahora, atrapado bajo un techo inestable de sábanas viejas y sillas de madera, rodeado por las únicas 3 personas que realmente importaban en todo el universo, comprendió la verdad absoluta. Este era su verdadero legado. Este refugio frágil, iluminado por una simple linterna de plástico, era el imperio más fuerte, indestructible y hermoso que jamás podría haber construido. Y por primera vez en sus 42 años de vida, Arturo Castillo supo que estaba exactamente donde pertenecía. Estaba en casa. Arturo había internalizado esa mentira hasta convertirla en su religión personal. Había sacrificado su juventud, su paz mental y su propio matrimonio en el altar del éxito corporativo. Ahora, frente a los restos del hombre que lo había moldeado, no sentía absolutamente nada. El silencio en la inmensa catedral era absoluto, roto solo por el sonido del viento golpeando los vitrales. Los banqueros, políticos y miembros de la junta directiva esperaban que el heredero del imperio dijera unas palabras. Arturo ajustó el nudo de su corbata de seda negra, preparándose para subir al altar y pronunciar un discurso vacío. Pero entonces, las pesadas puertas de roble de la entrada principal se abrieron con un crujido sordo y violento. Una ráfaga de viento helado barrió los pasillos, apagando docenas de velas en un instante y enviando un escalofrío colectivo a través de la multitud. Los murmullos de la alta sociedad de Chicago estallaron de golpe, indignados por la interrupción. Arturo giró la cabeza lentamente, molesto por la falta de respeto hacia el protocolo. Pero el aire abandonó sus pulmones violentamente cuando vio quién estaba de pie en el umbral. Era Aurora. Habían pasado 5 largos años desde la última vez que vio su rostro, 5 años desde que ella empacó sus maletas en silencio y abandonó el frío ático de Chicago, huyendo de la asfixiante ambición que había devorado cada rincón de su matrimonio. Ella seguía igual de hermosa, irradiando esa dignidad inquebrantable y esa paz interior que siempre la habían caracterizado. Pero Aurora no estaba sola. Cada una de sus manos sostenía firmemente la mano de un niño pequeño. Eran 2 niños idénticos, de unos 4 años y medio, envueltos en gruesos abrigos de lana azul marino para protegerse de la tormenta. Arturo sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies, dejándolo caer en un abismo sin fondo. Los niños comenzaron a caminar por el pasillo central junto a su madre, sus pequeños pasos resonando como martillazos en el inmenso silencio de la iglesia. Cuando pasaron bajo la luz dorada de los candelabros, Arturo vio sus rostros con claridad. Vio sus ojos. Eran de un color ámbar profundo, brillante, intenso y calculador. Eran sus propios ojos. Eran los ojos inconfundibles de la familia Castillo.
El cerebro de Arturo, entrenado para procesar fusiones corporativas de miles de millones de dólares en fracciones de segundo, colapsó por completo. El aire de la catedral se volvió espeso, casi imposible de respirar. El sonido de los murmullos a su alrededor parecía llegar desde debajo del agua, distorsionado y lejano. Aurora no se detuvo junto a los bancos de los invitados. Caminó directamente hacia la sacristía lateral, lanzándole a Arturo una mirada que no dejaba lugar a dudas ni a negociaciones. Él debía seguirla de inmediato. Arturo abandonó su lugar frente al ataúd de su padre, ignorando las miradas atónitas de los miembros de su junta directiva. Caminó hacia la pesada puerta de madera lateral con las piernas entumecidas. Al entrar en la pequeña habitación de piedra, el olor a incienso, cera derretida y madera vieja lo golpeó con fuerza. Aurora estaba de pie en el centro de la habitación, protectora y feroz, con los dos niños escondidos parcialmente detrás de sus piernas. Arturo intentó hablar, intentó articular una frase coherente, pero su voz era un susurro roto y áspero. Preguntó qué significaba todo esto, quiénes eran esos niños y por qué estaban allí. Aurora lo miró con una mezcla de profunda tristeza y una firmeza inquebrantable. Con una voz suave pero que cortaba el aire como un cuchillo, le dijo que se llamaban Leo y Gael. Le dijo, mirándolo directamente a los ojos, que eran sus hijos. La palabra golpeó a Arturo con la fuerza devastadora de un tren de carga a toda velocidad. Retrocedió un paso, chocando contra una mesa de roble, su mente desesperada buscando una salida lógica, una explicación racional para lo imposible. Dijo que eso no podía ser cierto, que ella nunca le dijo una sola palabra cuando lo abandonó. Aurora apretó los labios, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un grueso fajo de sobres atados con una cinta de seda negra. Los arrojó sobre la mesa de roble, el sonido del papel golpeando la madera, resonando en la pequeña habitación. Arturo bajó la mirada hacia los sobres. Todos tenían su nombre escrito con la elegante caligrafía de Aurora. Todos tenían su dirección en la sede corporativa de Industrias Castillo, y todos llevaban un sello rojo y cruel del servicio postal. El sello rojo decía claramente, devuelto al remitente, sin abrir. Aurora explicó, con la voz temblando de indignación, que envió una carta cada mes durante el primer año de vida de los niños. Explicó que intentó llamarlo innumerables veces, pero que sus asistentes ejecutivos tenían órdenes estrictly despiadadas de bloquear cualquier comunicación proveniente de ella. Arturo había construido un muro de acero impenetrable alrededor de su vida para proteger su imperio, y en el proceso de aislarse del dolor, se había quedado fuera de su propia paternidad, perdiéndose los primeros 4 años de la vida de sus hijos. El peso de su propia arrogancia lo aplastó, dejándolo sin aliento, pero la verdadera traición, el golpe final que destrozaría su realidad, aún no había sido revelado. Arturo, con las manos temblando, preguntó por qué había venido hoy, precisamente al funeral del hombre que más odiaba la debilidad. Aurora respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y miró hacia la puerta cerrada de la sacristía. Ella le confesó que no había venido a Chicago por voluntad propia. Le dijo que Ignacio Castillo, el despiadado patriarca que yacía en el ataúd a pocos metros de distancia, había estado viajando a Austin en secreto durante los últimos 2 años. El hombre que le enseñó a Arturo a no amar a nadie, había estado jugando con sus nietos a espaldas de su propio hijo. Arturo sintió náuseas, un vértigo violento que amenazaba con derribarlo. Su padre lo sabía todo. Su padre había sostenido a estos niños en sus brazos, había conocido sus risas y sus voces, mientras dejaba que Arturo viviera en un desierto de soledad, ahogándose en un trabajo interminable. Aurora le entregó un último sobre, mucho más grueso que los demás, sellado con cera negra, y el escudo de la familia Castillo. Dijo que Ignacio le había dejado un fideicomiso multimillonario a los niños, con una única y retorcida condición. Ella debía presentarse en el funeral con los gemelos, y Arturo debía leer esta carta en ese exacto momento. Sin decir una palabra más, Aurora tomó a los niños de las manos. Le dijo a Arturo el nombre del hotel donde se hospedaban y se dio la vuelta. Salió de la habitación, dejándolo completamente solo en la penumbra, acompañado únicamente por los fantasmas de su pasado. Arturo se dejó caer pesadamente en una silla de madera tallada. Rompió el sello de cera negra con dedos torpes y temblorosos. Desdobló el grueso papel pergamino, reconociendo de inmediato la letra afilada, precisa y autoritaria de su padre.
La carta comenzaba sin saludos, sin afecto, directa al corazón como una bala. Ignacio escribía que había construido un imperio de concreto, acero y cristal, pero que en el proceso de forjar ese legado, había convertido a su único hijo en una máquina vacía. Escribía que el éxito de Industrias Castillo era su mayor orgullo, pero también su mayor pecado. El anciano confesaba que había visto a los niños en Texas, que había visto en sus ojos la luz, la curiosidad y la vida que él mismo le había robado a Arturo cuando era niño. La carta no era una disculpa, era un desafío final, una orden dictada desde la tumba por un hombre que sabía que se iba al infierno. Su padre le ordenaba romper la maldición generacional de los Castillo, esa enfermedad que los obligaba a elegir el poder sobre el amor. Le decía que el dinero no era un legado, sino una prisión fría y solitaria. Le exigía, con sus últimas palabras escritas, que fuera el padre que él nunca tuvo el valor de ser. Por primera vez en más de 30 años, una lágrima caliente y pesada resbaló por la mejilla de Arturo. El dolor acumulado, la ira hirviente, la traición de su padre y un amor aterrador y desconocido se mezclaron en su pecho, amenazando con hacer estallar su corazón. Había perdido a su padre ese día, pero en medio de la muerte, acababa de descubrir que su verdadera vida apenas comenzaba. Esa misma tarde, las calles de Chicago estaban enterradas bajo medio metro de nieve sucia y hielo. Arturo dejó a sus vicepresidentes lidiando con la prensa, los políticos y los abogados en el cementerio, ignorando las llamadas frenéticas de su equipo de relaciones públicas. Ordenó a su chofer personal que lo llevara directamente al hotel de Aurora, dejando atrás el imperio por primera vez en su vida. El pasillo del hotel parecía interminable, iluminado por luces cálidas que contrastaban con la tormenta exterior. Arturo llevaba su abrigo de cachemira oscuro, sintiéndose como un intruso torpe en un mundo de normalidad que no le pertenecía. Se detuvo frente a la puerta de la habitación y levantó la mano derecha. Su puño se quedó congelado en el aire, a centímetros de la madera. El hombre que despedía a cientos de empleados sin parpadear, el titán de los bienes raíces que destruía empresas rivales antes del desayuno, estaba aterrorizado. Finalmente, tragó saliva, cerró los ojos y golpeó la puerta 2 veces. Aurora abrió casi de inmediato. Llevaba un suéter de lana cómodo y holgado, su cabello oscuro recogido de manera informal con un lápiz. El contraste con las mujeres de la alta sociedad de Chicago, envueltas en joyas y falsedad, fue un alivio inmenso para el alma cansada de Arturo. Ella se hizo a un lado en silencio, permitiéndole entrar al santuario temporal de su familia. Arturo dio un paso hacia el interior de la habitación. En el centro de la alfombra, rodeados de docenas de bloques de construcción de colores brillantes, estaban Leo y Gael. Los 2 niños levantaron la vista simultáneamente al escuchar la puerta. Leo, con una expresión seria, profunda y analítica, evaluó a Arturo de pies a cabeza. Sus ojos ámbar parecían escanear el alma del multimillonario, procesando la nueva información con una madurez inquietante para un niño de 4 años. Gael, por el contrario, dejó caer un bloque rojo de inmediato y se puso de pie de un salto. Su rostro se iluminó con una curiosidad salvaje, abierta y sin filtros. Caminó directamente hacia Arturo, sin mostrar una sola pizca de miedo ante la imponente figura del hombre de traje oscuro. Gael se detuvo frente a los costosos zapatos italianos de Arturo, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Con una voz aguda y llena de inocencia, preguntó si él era el hombre alto del que siempre hablaba su mamá en los cuentos antes de dormir. Arturo sintió un nudo del tamaño de una roca formándose en su garganta. Lentamente, como si temiera romperse en pedazos, Arturo se arrodilló. Sus rodillas crujieron, y su traje hecho a la medida se arrugó contra la alfombra barata del hotel, pero no le importó en absoluto. Se puso al nivel de los ojos de su hijo, respirando el aroma a jabón infantil y galletas que emanaba del niño. Con una voz que no reconoció como propia, una voz suave, vulnerable y temblorosa, Arturo respondió que sí. Le dijo a Gael que él era ese hombre, y que había venido a verlos. Aurora, observando la escena desde la esquina de la habitación, sugirió que salieran, argumentando que el encierro en el hotel los estaba volviendo locos a todos. Arturo, sin dudarlo un solo segundo, sacó su teléfono y canceló todas sus reuniones de la tarde, ignorando los mensajes de pánico de su secretaria. Usando su influencia y su billetera, reservó el piso entero de un famoso museo infantil en el centro de Chicago para tener privacidad absoluta. 1 hora más tarde,
El entorno había cambiado drásticamente. El museo era un estallido caótico de colores primarios, luces brillantes, música alegre y ruidos mecánicos. Era el polo opuesto de las oficinas grises, silenciosas y estériles de Industrias Castillo, y Arturo caminaba detrás de sus hijos, sintiéndose como un extraterrestre aterrizando en un planeta de pura alegría. Durante las siguientes 3 horas, el temido director ejecutivo desapareció por completo. Arturo se quitó la corbata de seda negra y la dejó olvidada en un banco de plástico amarillo. Se arremangó la camisa blanca de diseñador y se sentó en el suelo húmedo frente a una enorme mesa de juegos de agua. Leo se acercó a él sosteniendo un complejo sistema de tuberías de plástico transparente. Con voz calmada y metódica, el niño le explicó cómo la presión del agua movería una pequeña rueda roja al final del circuito. Arturo lo escuchó con la misma intensidad, respeto y concentración con la que escuchaba a sus ingenieros jefe antes de construir un rascacielos. Arturo observó el mecanismo y le sugirió a Leo un pequeño cambio en el ángulo de la tubería principal para aumentar el flujo. Leo frunció el ceño, evaluó la sugerencia, hizo el ajuste con sus pequeñas manos y vio cómo la rueda giraba el doble de rápido. El niño levantó la vista y le regaló a Arturo una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de un profundo respeto mutuo. De repente, sin previo aviso, Gael saltó sobre la espalda de Arturo, riendo a carcajadas. El impacto físico casi derriba al hombre hacia adelante, pero logró estabilizarse apoyando las manos en el suelo. Gael envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Arturo, gritando emocionado y llamándolo su caballo de carreras gigante. Arturo cerró los ojos, dejando que el peso del niño descansara sobre él. El calor del pequeño cuerpo de Gael contra su espalda derritió la última y más gruesa capa de hielo que cubría su corazón. Nunca en toda su vida, ni siquiera al cerrar el trato más grande de su carrera, se había sentido tan inmensamente rico y pleno. Comprendió en ese instante que todo el dinero del mundo, todas las propiedades y todo el poder de Chicago eran basura comparados con el sonido de esa risa infantil. Desde la distancia, apoyada contra una pared pintada de arcoíris, Aurora observaba la escena en silencio. Sus brazos estaban cruzados, pero la tensión defensiva en sus hombros había desaparecido por completo. Estaba viendo renacer al hombre del que se había enamorado muchos años atrás. Estaba viendo al verdadero Arturo, el hombre que existía antes de que la ambición desmedida de su padre lo devorara vivo. La noche cayó sobre Chicago, pintando la ciudad de un azul oscuro, helado y melancólico. Regresaron al hotel en completo silencio, arrullados por el calor del vehículo. Los niños estaban absolutamente exhaustos, frotándose los ojos con los puños cerrados y bostezando sin parar. Una vez en la habitación, iluminada solo por la luz suave de las lámparas de noche, Aurora sentó a los gemelos en el borde de la gran cama blanca. Arturo se quedó de pie cerca de la ventana, mirando la nieve caer, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Aurora tomó las pequeñas manos de los niños y los miró con una ternura infinita. Ella les pidió que recordaran todas las historias que les contaba sobre su padre antes de dormir en su casa de Austin. Les dijo, con voz firme y dulce, que él había estado perdido por mucho tiempo, trabajando en un lugar muy lejano y frío, pero les aseguró que finalmente, después de buscar mucho, había encontrado el camino de regreso a casa. Aurora soltó las manos de los niños y señaló hacia la ventana. Con voz clara, les dijo que ese hombre alto, el que había jugado con el agua y los bloques de construcción todo el día, era su papá. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto, tan denso que Arturo podía escuchar el latido de su propia sangre en los oídos. Leo miró a Arturo fijamente, procesando la monumental información con sus grandes ojos analíticos, evaluando la verdad en el rostro del hombre. Gael, sin dudar un solo segundo, saltó de la cama, corrió por la habitación y abrazó las piernas de Arturo con todas sus fuerzas. Arturo cayó de rodillas por segunda vez ese día, rindiéndose por completo ante el amor. Envolvió sus brazos temblorosos alrededor de Gael, enterrando su rostro en el hombro del niño. Segundos después, sintió unos pasos lentos acercarse, y Leo se unió al abrazo, apoyando su cabeza contra el pecho de Arturo de manera protectora. Arturo hundió el rostro en el cabello de sus hijos, respirando su aroma como si fuera oxígeno puro. Con lágrimas calientes empapando su rostro y manchando su camisa, les juró en un susurro roto que nunca más los dejaría. Les prometió que movería su vida entera,
que dejaría el frío y la oscuridad de Chicago, y se iría con ellos a la luz de Austin. Les prometió, con cada fibra de su ser, que sería el padre que ellos merecían tener. Horas más tarde, la habitación del hotel estaba completamente a oscuras. La única luz provenía del resplandor naranja de las farolas de la calle, que se filtraba débilmente por las cortinas entreabiertas. Aurora dormía profundamente en la habitación contigua, agotada por el peso emocional del día. Arturo estaba sentado en una silla de respaldo alto junto a la cama de los gemelos. Los observaba dormir en silencio. El pecho de los niños subía y bajaba en un ritmo perfecto, pacífico y sincronizado. Arturo sentía el peso profundo, sagrado y abrumador de su nuevo propósito en la vida. Sentía que finalmente había despertado de una pesadilla de 42 años. De repente, el sagrado silencio de la habitación fue destrozado. El teléfono celular en el bolsillo de su pantalón comenzó a vibrar violentamente contra su pierna. El zumbido mecánico y agresivo sonaba como una alarma de guerra en medio de la tranquilidad del cuarto. Arturo sacó el dispositivo rápidamente para evitar que el ruido despertara a los niños. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad, iluminando su rostro tenso con una luz azul pálida. El identificador de llamadas mostraba el nombre del presidente de la Junta Directiva de Industrias Castillo. Debajo del nombre, un mensaje de texto parpadeaba en letras rojas y urgentes. El mensaje decía que había una emergencia corporativa catastrófica en curso. Las acciones de la compañía estaban cayendo en picada tras la noticia de la muerte de Ignacio, y los inversores estaban retirando sus fondos en pánico. El mensaje exigía su presencia inmediata en la sala de juntas de la torre principal. El imperio que su familia había construido durante 3 generaciones estaba literalmente en llamas, y solo él podía apagar el incendio. Arturo miró la pantalla brillante, sintiendo el viejo instinto corporativo tirando de su mente. Luego levantó la vista y miró a sus hijos, que se movieron ligeramente entre las sábanas blancas, buscando el calor del otro. Su pulgar flotó sobre el botón de encendido del teléfono, temblando levemente. La decisión que tomaría en esta fracción de segundo definiría el resto de su existencia. Con un movimiento firme, definitivo y sin mirar atrás, presionó el botón. La pantalla se volvió negra al instante. Había apagado el teléfono. Había elegido a sus hijos. Arturo se puso de pie en el mayor de los silencios y caminó lentamente hacia el balcón de la habitación. Abrió la pesada puerta de cristal y salió a la gélida noche de Chicago. El viento cortante de la tormenta golpeó su rostro de inmediato, robándole el aliento. Mientras miraba las luces parpadeantes de los rascacielos que su familia poseía en el horizonte, una comprensión aterradora y paralizante lo invadió por completo. Al apagar ese teléfono y darle la espalda a la junta directiva en su momento de mayor crisis, acababa de quemar efectivamente el imperio de su padre hasta los cimientos. Pero lo que realmente lo paralizaba, lo que hacía que sus manos temblaran mientras se aferraba a la barandilla de metal congelado, no era la pérdida inminente de miles de millones de dólares. Mientras el frío penetraba hasta sus huesos, se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea de si era verdaderamente capaz de ser el padre que esos 2 niños dormidos necesitaban.